Lo que vamos a presentar en este vídeo desde Centro Imagen Moda es ver si la manga va a quedar bien antes de ser confeccionada. Es decir, no va a ser ni suficientemente adelantada, ni suficientemente trasera, etc. Hay muchas otras comprobaciones, como la altura de la peina, pero en este ejercicio no nos va a dar tiempo a revisarlas todas y nos vamos a limitar simplemente a saber si la manga va a ser trasera o delantera o si va a quedar en la posición exacta y adecuada. Para ello, primero haremos un repaso a la forma en la que tenemos que colocar los piquetes. Los piquetes de la sisa del cuerpo, como estamos viendo aquí, no necesariamente tienen que estar de la manera en la que lo tenemos nosotros. Es decir, cada patronista pone los piquetes de una determinada forma y no por eso tienen que estar mal. Sí recomendamos que por lo menos haya una diferenciación entre los piquetes que lleva la parte delantera con respecto a la trasera. Porque si no es así, si llevara, por ejemplo, dos piquetes la sisa delantera y también dos piquetes la sisa trasera, también implicaría que la manga en la parte trasera llevaría dos, en la delantera dos, y por lo tanto las operarias de confección se podrían confundir e invertir y hacer que la manga no coja la posición para la que está pensada. Por ello, siempre o ponemos dos en el delantero y uno en el trasero, o podemos poner tres en el delantero, dos en el trasero, o como queramos, pero siempre que haya una diferenciación entre la parte trasera y la parte delantera. Por otro lado, el primer piquete que tenemos que posicionar y es el que nos va a indicar dónde nace o dónde comienza el embebido de la parte superior de la manga es este que tenemos aquí en el delantero. Este piquete se encuentra pues más o menos a la mitad de la distancia en vertical del largo de sisa, un poquito más hacia arriba de esa mitad. Y en la parte trasera igual, un poquito más arriba de la mitad de la distancia en vertical de la longitud de la sisa. Además de eso, bueno, nosotros concretamente se lo ponemos a 9 centímetros en la parte delantera y a 9 centímetros también en la parte trasera desde el punto extremo del hombro sisa. Una vez colocados los piquetes, digamos, del embebido, el primero a 9 y aquí lo hemos colocado a 9, el segundo que le hemos puesto al delantero puede estar a la mitad del perímetro del recorrido que hay entre este primer piquete y el bajo sisa. Nosotros lo hemos puesto a la mitad, hay quien lo pone más abajo, que también está perfecto y está muy bien, etc. Para colocar los piquetes a la manga y que vayan perfectamente en relación y encajados con el cuerpo, una vez hecho el trazado de la manga, mediríamos la distancia, o mejor dicho, el recorrido que hay hasta el primer piquete en la parte delantera, desde el bajo sisa hasta el primer piquete. Y ese recorrido lo transportamos desde el bajo brazo, desde el bajo sisa también de la manga, hasta conseguir la misma medida, más un poco de embebido que nosotros aconsejamos sobre medio centímetro en la parte delantera, y ahí colocamos esa misma medida que tiene la sisa espalda más medio, colocamos el piquete en la parte delantera de la manga. Lo mismo haríamos en la parte trasera, mediríamos todo su recorrido y lo transportaríamos a la parte trasera de la manga y le sumaríamos aproximadamente medio centímetro más para que tenga un poquito de sobrante la peina de la manga en comparación a la sisa del cuerpo. El segundo piquete, si en la sisa lo hemos colocado a la mitad del perímetro desde el bajo sisa al nivel del primer piquete, pues a la mitad de esa misma medida, pero en la manga colocaríamos también el piquete de la manga. Si el piquete de la sisa lo hubiéramos colocado más abajo, entonces mediríamos el recorrido que lleva el bajo sisa hasta el nivel del piquete y lo transportaríamos también aquí, más algo de embebido, en proporción pues a la distancia que ocupe. Si le hemos dado medio centímetro de más a este recorrido, pues le daríamos unos milímetros de más al nivel del piquete. Y de esa forma ya tenemos todos los piquetes en la manga posicionados de forma correcta, excepto el del centro, el que va a coincidir con el hombro. ¿Cómo se consigue ese piquete? Bueno, pues seguimos midiendo
la medida que hay desde este piquete hacia el punto del hombro en el delantero y lo transportamos igual en la manga. Eso lo vamos a hacer ahora y medimos. Aquí tenemos en longitud 88,55 y desde aquí colocamos un punto a 88,55. Vemos que se coloca en este lugar. En este caso sin embebido ninguno. 94,05 es el recorrido que lleva en la parte trasera y añadimos 94,05 también en la espalda, y de esta forma tenemos la medida exacta de la parte superior de la sisa espalda hasta donde tenemos el punto que hemos localizado en este lugar. En la parte delantera hemos hecho lo mismo y el piquete se encuentra a la mitad de esta medida. Si lo tuviéramos un poquito más hacia abajo o hacia el delantero, pues lo colocaríamos centrado. Y a su vez también tenemos la indicación del embebido exacto que vamos a tener en la parte superior de la copa o de la peina, que en este caso nos va a dar aproximadamente 30 milímetros, es decir, 3 centímetros. Si viéramos que es mucho, tendríamos que reducir embebido, como en otras lecciones que ya hemos explicado anteriormente. Si viéramos que es poco, tendríamos que ampliar el espacio de embebido en la parte superior de la manga. Esto de los embebidos va a depender de muchas cosas, es decir, va a depender del tipo de tela que tengamos y del modo en el que vayamos a trabajar. Embeber mucha cantidad es más complejo, es más difícil para las costureras y por eso a nivel industrial pues casi siempre se pide que tenga lo menos posible, y desde luego no embebe lo mismo una lana que un popelín, por poner un ejemplo, ¿no? A continuación, una vez que tenemos la manga perfectamente bien aplomada con respecto a la sisa donde va a ir encajada, lo siguiente que vamos a hacer es colocar el patrón espalda junto al patrón delantero a nivel del bajo sisa, como estamos viendo. No es necesario que estén totalmente unidos. Lo que sí es importante, si yo quisiera separarlo, lo podría hacer siempre que estén exactamente al mismo nivel. A ver, que parece que no se ha desplazado. Ahora. Siempre que estuvieran exactamente al mismo nivel, es decir, que no estuviera más alto uno ni el otro, sino en línea totalmente vertical. Si os fijáis, hemos colocado el patrón espalda con su recto hilo, que lo tenemos aquí, en paralelo al recto hilo del delantero, que a su vez coincide evidentemente con el centro delantero. Y aquí, aunque veamos el centro espalda inclinado, es porque este patrón es un patrón base que está entallado en el centro espalda y por lo tanto la posición natural de su hilo no es la línea central, sino sería la línea que vemos nosotros aquí. Es muy importante para hacer esta comprobación que los patrones estén bien posicionados. Si estuvieran girados o no estuvieran con respecto a los hilos naturales, como lo vemos en pantalla, no nos saldría. No podríamos hacer la comprobación de forma correcta. A continuación vamos a trazar una línea perpendicular a la línea de hilo a nivel de sisa, así. Una medida, bueno, yo le he puesto 8 centímetros, podrían ser más, da igual. La cuestión es que nos sirva para poder hallar ahora una paralela a esta misma línea y a una distancia de la primera de 40 milímetros. Esta línea, cuando corte a la sisa, nos va a definir un punto en la intersección. Y ese es el punto que vamos a hallar en intersección de las dos líneas. Aquí lo vemos claramente. Bien, lo que tenemos que hacer a continuación es medir todo el perímetro
de la curva del delantero hasta llegar a ese punto de intersección. Y aquí me da 72,87. Eso lo vamos a transportar al delantero, a la parte delantera de la manga, 72,87. Pero le vamos a dar también un poco de sobrante, que será aproximadamente la parte que le corresponde al embebido en ese lugar. Si en este espacio le hemos dado a la manga 5 milímetros más, en este espacio le podremos dar 3 milímetros más. Luego 82,87 más 3 milímetros nos corresponde 75,87. Vamos a comprobarlo. Y aquí 75,87. Bien, estando este punto en el lugar que corresponde a la sisa, ya tenemos el punto de referencia. Hay que decir también que allí podríamos haber colocado el piquete, ¿por qué no? Pero bueno, no es necesario. Nosotros siempre colocamos el piquete de la manera que os hemos explicado, y este punto no tiene nada que ver exactamente con que esté o no esté ahí la posición del piquete. Pero sí nos va a hacer falta para hacer la comprobación que vais a ver ahora. Lo siguiente que vamos a hacer es una línea totalmente vertical, perpendicular a la línea de hilo, a nivel del aplomo de la espalda. Lo estamos viendo. Y estando en esa posición, uniremos el punto que hemos hallado en la manga con el punto, en la parte delantera, con el punto al que corresponde en la sisa delantera. Así está, y así montamos la manga. Lo haríamos si lo hubiéramos hecho en papel, pues igual. Una vez hallados los puntos y posicionadas las piezas trasera y delantera como lo tenemos en pantalla, pues colocamos la manga posicionándola en este punto. Aguantaríamos bien con alfileres o de alguna manera las piezas traseras y delanteras para que no se nos doble, no se nos mueva para nada. Y estando en esta posición observaremos el detalle de cómo queda el aplomo de la manga, que una vez confeccionado tiene que coincidir con el aplomo de la sisa. Y vemos que está un poquito por encima, que es como debe de quedar, de la línea de referencia que hemos hallado en la espalda. Bien, pues vamos a colocar ahora ese piquete aquí, haciendo girar la pieza de la manga. De manera que ahora voy a girar, a bascular, como veis, sin soltar el punto de la parte delantera que hemos localizado en la intersección. Como vemos, en la intersección entre la línea que dista 4 centímetros de la sisa y la curva de la sisa. Estando en esta posición, hago un zoom para verlo mejor. Vamos buscando, ahí va, hasta hacer coincidir el piquete de la manga. Como no lleva costura, coinciden exactamente en este punto. Si llevara costura incluida, tendríamos que quitarle la costura, por lo tanto iría más acá el punto que coincidiera con la línea, pero al no llevar costura, exactamente el piquete está coincidiendo en este lugar. He hecho una lupa demasiado grande. Ahora está perfecto. Bien, pues ya lo tenemos. Estando en esta posición, nos fijamos cuál es la forma, o mejor dicho, la inclinación que toma la línea de hilo de la manga, que es esta. ¿Veis? Esa línea de hilo de la manga, en el momento en el que hemos girado la manga, ha tomado una posición avanzada, es decir, que se va acercando en la parte baja, la línea de hilo, al centro. Si halláramos una línea recta, y midiéramos
en dos lugares, por ejemplo, de aquí a aquí, y volviéramos a medir desde aquí a acá, veríamos que esta distancia es más corta que esta otra. Quiere decir que la manga va tirando hacia la parte delantera del centro. Esa sería la posición que tomaría estos patrones si lo confeccionáramos bien, tal como están indicados en los piquetes, una vez confeccionada la prenda. Daría un giro hacia adelante, que sería el giro correcto que debe de tomar el brazo para que la prenda quede limpia en su parte delantera, no quede arruga, etcétera. Evidentemente hay muchas más cosas a tener en cuenta en una manga. No es solamente eso. También está la peina, la forma de la parte alta, los embebidos, la altura de la copa, las anchuras en relación a las curvaturas de las entradas de sisa, pero nos alargaríamos mucho si quisiéramos tratar todos estos temas hoy. Bien, pues yo creo que con esto por hoy hemos terminado y más adelante continuaremos con más tutoriales con respecto a lo que hoy no dio tiempo de dar sobre la manga y sobre su embebido y sobre su posición. Gracias a todos y si os gusta, pues bueno, darle a me gusta y seguiremos haciendo tutoriales. Pues muchas gracias. Adiós.